El contrato de trabajo en Colombia está regulado por el Código Sustantivo del Trabajo a Código Laboral, en su artículo 22 a 75, donde se regula las diferentes modalidades de contrato laboral, su duración, terminación e indemnización en caso que Para que el contrato de trabajo se configure o se presuma, debe confluir unos elementos que deben presentarse simultáneamente. Dan el lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Estos elementos están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. La actividad del personal del trabajador. Para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe presentar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. Si la empresa contrata a don José, será don José que tendrá que hacer el trabajo. Para que el contrato de trabajo se configure o se presuma, debe confluir unos elementos que deben presentarse simultáneamente. Dan el lugar a la relación laboral que regula el contrato de trabajo. Estos elementos están definidos en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. La actividad del personal del trabajador. Para que exista un contrato de trabajo, el trabajador debe presentar el servicio o desarrollar la actividad personalmente, de manera que no puede delegar a otra persona. Si la empresa contrata a don José, será don José que tendrá que hacer el trabajo. Continuada subordinación. El trabajador debe estar bajo la continuada subordinación, lo cual significa que el empleador tiene la facultad de impartir órdenes al trabajador y éste la obligación de acatarlas en todo momento. La subordinación es el elemento diferencial que permite determinar la existencia de una relación laboral, aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Justicia ha manifestado que la subordinación no es exclusiva al contrato de trabajo, sino que también puede existir en el contrato de servicio o incluso en el contrato comercial. La retribución. Naturalmente debe existir una retribución, salario o remuneración como contraprestaciones de la actividad personal que el trabajador realiza para el empleador. Y es un elemento común a otros tipos de contratos. Si una relación de trabajo se da en esos elementos, estamos frente a un contrato de trabajo. Y si lo que se hubiera firmado fue un contrato de servicios, un juez laboral podría declarar la existencia de un contrato de trabajo realidad. Pero para que ello suceda hay que recurrir a la justicia para que ella decida la naturaleza de la relación entre el trabajador y el contratante. Contrato de trabajo. Existen dos formas, según el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo existente, de dos formas, verbales y escritas. El verbal no requiere de ningún documento, está hablado por ambas partes, lo cual puede llegar a una dificultad futura por problemas o desacuerdos entre ambas partes. Esto está constituido por el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. En la forma escrita, todo lo requerido está en un documento que se constante todo lo hablado. Esto en el artículo 39 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo. La duración del contrato de trabajo depende de lo que las partes acuerden o de la naturaleza del objeto que da lugar al contrato. Están establecidos en el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo. El contrato de trabajo a término fijo, como su nombre lo indica, es aquel contrato que nace con una fecha definida de defunción. Una fecha definida de defunción. Desde que se firma el contrato de trabajo se acuerda que ese contrato terminará en una fecha que se ha consignado en el contrato, aunque ello no impide que el contrato sea renovado, ya sea formalmente o automáticamente, si se cumplen los procesos legales para ello. Esta modalidad corresponde al artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo. Es importante resaltar que según la norma, el contrato de trabajo a término fijo siempre debe constar por escrito y su duración no puede ser mayor a 3 años. A término indefinido. Se firma sin acordar o fijar una fecha determinada. El contrato se extenderá tanto como las partes lo consideren. Por supuesto, este tipo de contrato no cabe la renovación, por cuanto su duración es infinita hasta que una de las partes decida ponerle punto final. Este tipo de contrato está regulado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo. Contrato de obra o labor. La duración del contrato de obra o labor será el tiempo necesario para culminar una obra o labor. Es una forma de contrato a término fijo, pero la terminación no está dada por la fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra o labor contratada.
Aquí el contrato no es por un año, por ejemplo, sino hasta que se termine la construcción de una obra o un labor que sea requerido. Ocasional, accidental o transitorio. En realidad es el mismo contrato de término fijo, pero el origen de este contrato nace de la necesidad de cubrir una actividad temporal, transitoria, accidental, como puede ser el reemplazo de un trabajador que se fue a vacaciones, un empleado que goza de una licencia, de una maternidad, o para hacer un trabajo temporal en la empresa. Como tal, a la vez acompañar una auditoría externa que se realiza para un determinado tiempo. Periodo de prueba en el contrato de trabajo. El periodo de prueba es la parte inicial de un contrato de trabajo en el cual cualquiera de las dos partes pueda dar por terminada la relación laboral, sin consecuencia alguna, por lo que un trabajador despedido en periodo de prueba no tiene derecho a indemnización, aunque por doctrina jurisprudencial se ha matizado ese hecho y se exige que el despedido obedezca causas objetivas, pero ello habría que probarlo en los tribunales. Estipulación del periodo de prueba. Dice el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo que el periodo de prueba se debe pactar siempre por escrito, de tal manera que si el contrato es por escrito es necesario que el contrato se debe consignar en el periodo de prueba y el contrato ha sido verbal, será necesario hacer un documento en el que conste el periodo de prueba, así lo demás se haya acordado verbalmente. Duración del periodo de prueba. El periodo de prueba no puede exceder de 2 meses y si el contrato es inferior a un año, el periodo de prueba no puede exceder del quinta parte del 20% de la duración del mismo. Ejemplo, en el contrato de trabajo de 8 meses de duración, el periodo de prueba no puede ser superior a un 1.6 meses de duración. Derechos del trabajador en el periodo de prueba. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho a todo, excepto a ser indemnizado. Si es despedido, por lo tanto, hay que pagar el trabajo extra, las prestaciones sociales, afiliarlo al sistema de seguro social, entre otros. Terminación del contrato de trabajo. El contrato de trabajo, así como nace porque las partes han tenido la voluntad de hacerlo, puede ser terminado por voluntad de ellas o una de ellas, aunque la ley y ya jurisprudencial han regulado algunos aspectos con el objetivo de proteger a la parte débil que se supone es el trabajador. Terminación del contrato de trabajo por una justa causa. La ley ha considerado que si una de las partes incurre en determinadas actuaciones, se configura ciertas causas que se consideran justas para la terminación del contrato. Es natural que si una parte no cumple con las condiciones pactadas, la otra no puede quedar atada a un contrato que no le beneficie, máxime si se tiene en cuenta que todo contrato nace por la expectativa de las partes de recibir un beneficio. El contrato de trabajo, como lo señala el artículo 61 del Código Laboral, puede ser terminado por la expiración de la fecha pactada por común acuerdo de las partes, por muerte del trabajador, entre otros. El artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo textualmente ha señalado las causas que se consideran justas para que el contrato sea terminado. Se enumeran las causas, hechos que las dos partes puedan generar. En este caso, la terminación no se da por consentimiento mutuo, sino porque una de las partes quiere hacerlo y la otra no. En este caso, como existe una justa causa para que una de las partes dé por terminado el contrato, no hay lugar a indemnización ni reparación alguna. Terminación del contrato de trabajo sin justa causa. Si no hay una justa causa para que una de las partes termine el contrato de trabajo, igual puede hacerlo porque es su voluntad, que no es obligatorio tener una relación con quien no se quiere. Pero en tal caso hay consecuencias especialmente para el empleador. En efecto, si el empleador le termina el contrato de trabajo a un empleado sin que mide una justa causa, tendrá que indemnizarlo en los términos que dispone el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo y Asunto Arreglado. Si un empresario no desea tener a X o Y trabajador, es sencillo, le despide, le paga la indemnización a que haya lugar y asunto resuelto. Sin embargo, en algunos casos muy especiales, tal libertad no se le puede dar al empleador. Y por mucho dinero que tenga y por mucho que no quiera a un trabajador, es posible que sí lo despide. Después, un juez ordene su reintegro si considera que el trabajador despedido está cobijado por ese fuero que les otorga la llamada estabilidad laboral reforzada.
pero eso ya es otra historia que se debe dirimir en los estados judiciales. Formatos o modelos de contrato de trabajo. Seguramente en muchos casos lo mejor es elaborar un contrato de trabajo a medida según el tipo de empresa y actividad a desarrollar. No obstante, contar con formatos o modelos preestablecidos nos ayudan a guiarnos en la forma correcta como se debe elaborar un contrato de trabajo. Se encuentran modelos de contratos a término fijo, de diferente duración y a términos indefinidos, e incluso del contrato de los trabajadores del servicio doméstico.